señal, la tensión senoidal es la que nos teóricamente debería llegarnos sin ninguna cresta, sin ningún adicional. Pero la realidad es que se van colando voltajes dentro de la tensión de entrada o el voltaje de entrada que le llamamos. Ahora, ese voltaje de entrada, por supuesto, con estos picos, si estos picos son muy grandes, pueden echar a perder nuestro equipo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca un supresor de picos que se llama, y ese supresor de picos lo que hace es que dentro de unos rangos que están definidos, eh, corta, si se excede de ese valor, ese metal oxide varistor, ese varistor MOP que llamamos, va a cortar el exceso, este exceso del pico aquí, lo corta, y entonces queda todo dentro del rango aceptable, vamos a decir, todo lo que esté dentro de estos dos parámetros, del mínimo y el máximo, el equipo lo soporta, no va a ser necesariamente el valor nominal, pero funciona, ¿sí? De hecho, estos se llaman supresores de pico, cortapicos. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de comprar, mirar, ver alguno de estos. Hola, hola. Hola. No, well, pero a ver, ¿y los demás qué Ingeniero, estamos perdiendo el tiempo, creo? ¿Qué pasa? ¿No hay nadie? sí he visto bueno, he escuchado que se le dice supresor de pico a la regleta, ¿no? Que Mm, decimos regleta. claro, la regleta, por si acaso, David, no necesariamente tiene el supresor de pico. La única forma de saber que tenga es abrirlo y verificar que existe este aparatito que es como una moneda, ¿sí? Es absolutamente visible, no es como una moneda y la patita está una pata está en un cable y el otro en el otro cable, digamos, ¿no? Los dos cables que tiene normalmente una regleta. Sí, ese mob lo acabo de buscar. Y es Ujú. así como un condensador, como usted dice, ¿no? Ujú. Es un aparatito, es la más básica, digamos. Lo que pasa que de tanto ver que parece una regleta, todo el mundo piensa que comprando una regleta ya está más o menos protegido en algo. En nada protege una regleta, en nada, absolutamente en nada. ¿Ok? Ok, ingeniero. Por supuesto, usted cuando va a comprar una regleta y quiere tener algo de protección básica, hay que decirle al vendedor, ¿no? ¿Tiene protección esto o no? Por supuesto, uno de los problemas que había es que estos supresores de pico antes los traían de Estados Unidos, pero en Estados Unidos el voltaje que trabaja es 110. Lo enchufaban aquí en Santa Cruz y por como pipoca, ¿no? Reventaba todo. Y entonces, finalmente, una vez que revienta el MOP, queda la regleta, digamos. La regleta sigue funcionando, claro, porque es una extensión solamente la regleta, ¿no? ¿Queda claro eso? Sí, ya más claro. Ah, ok. ¿Dónde están los demás? Willy y todos los demás vamos a tener que pedir algo más. Sino, bueno, en realidad son ustedes los que... Ok. Bueno, aquí se debe tener cuidado, yo lo comentaba, se llaman cortapicos, ¿sí? Eh, en este tipo de dispositivos, acá hay una aclaración que yo hago en esto. En este tipo de dispositivos, la tensión de entrada y la tensión de salida es la misma. No hace ningún arreglo, o sea, este equipo no arregla nada. Solamente, ¿sí? La tensión de entrada y la tensión de salida son las mismas. Lo único que hace este equipo es recortar el pico, si es que hubiera un pico, ¿sí? Y listo, y nada más. Entonces, la tensión que va a ser suministrada a la carga es lo que esté enchufado, será exactamente igual a la tensión de entrada con las variaciones que tenga la entrada, ¿sí? Si a la entrada en vez de 220 llegó 210, a la salida va a estar 210, nada, no hace ningún tipo de corrección. Bien, entonces ese primer nivel es el más básico. El segundo nivel, el nivel 2 que le llamamos, es un nivel que, aparte de cortar picos, nos elimina ruidos
EMI-RFI. A ver, estos ruidos EMI-RFI, EMI significa Electromagnetic Interference o interferencia electromagnética. Bueno, como es electromagnética, bueno, viene a través del aire o a través de cualquier otra posibilidad, puede venir a través del cable también, pero normalmente. Y esto de RFI es Radio Frequency Interference, interferencia de radiofrecuencia. Bueno, si es radiofrecuencia, ya saben, viene normalmente a través del aire y se cuela en los cables de energía y finalmente, y normalmente estos ruidos que se cuelan en la señal son de muy alta frecuencia. O sea, no son de tamaño grande, pero son de alta frecuencia. Ahora, estos ruidos pueden llegar a pasar la fuente la fuente de alimentación de los dispositivos, de los equipos, y que al ser de alta frecuencia pueden dañar los equipos un poco más adentro del enchufe de entrada. Estos obviamente son ruidos no acústicos, ¿no? No es que esté sonando algo, sino son de alta frecuencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace este señor? Lo que hace este dispositivo, ¿sí? A ver si tengo algún dibujo. No, aquí no hay dibujo. Lo que decimos es que los dispositivos estos, eliminar, o sea, este sistema que elimina los ruidos de EMI y RFI son nada más que tanques que se llaman tanques LC, o sea, los que han hecho física 2, física 3, no sé, en una de las físicas que ustedes hacen en la universidad ven los circuitos RC, RLC, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un circuito LC, inductores y capacitores, que lo que hace es eliminar todas las señales es un filtro, técnicamente es un filtro, entonces elimina todos los ruidos de alta frecuencia y deja la señal que tiene 50 Hz, la deja limpia. Este elemento EMI-RFI, como es un filtro y necesita tener un núcleo muy parecido a los transformadores, envuelve ahí la bobina, etcétera, normalmente tiene un costo más o menos elevado. Entonces, cuando uno va y pide, necesito una regleta que tenga EMI-RFI, o sea, eliminador de ruidos EMI-RFI, ya implícitamente esta que tiene eliminador de picos, y entonces esta regleta, por supuesto, es más cara porque tiene estos elementos metidos ahí. Y finalmente la carga protegida, que es lo que recibe la energía, va a recibir una energía o una señal mucho más limpia, no va a tener ruido y obviamente protegemos de esa manera, de alguna manera. No sé quién, alguien está escribiendo, pero no sé si es acá. Bien. Ok, entonces el nivel 2 es esto de acá, eliminación de ruidos, EMI-RFI. Ok, aquí estaba filtros pasivos LC para que puedan eliminar. Bien. El tercer dispositivo de energía es el que ustedes ya han debido escuchar. Es aquel dispositivo que además de cortar los picos, además de eliminar los ruidos de radiofrecuencia y electromagnéticos, nos permiten regular el voltaje, regulación de voltaje. Bueno, esto de la regulación de voltaje tiene a ver, ¿cómo funciona? A la entrada de la red que tiene CRE nos brinda, en teoría, voy a ver si tengo algún dibujo. Ok, aquí hay algunos dibujos, a ver si lo logramos entender. La tensión de entrada, que es la que nos brinda CRE, en teoría la nominal es 220 voltios. Sin embargo, si nosotros la pudiéramos medir y si la midiéramos
todo el tiempo, nos daríamos cuenta que realmente los 220 voltios son nominales, es decir, eso es lo que dicen que nos van a dar. Pero dependiendo de la hora y dependiendo de otros factores, la tensión normalmente o es más alta o más baja, pero normalmente no está en 220, que es el teórico nominal. Entonces, si baja mucho la tensión, es un problema para el equipo también. Si sube mucho la tensión, también es un problema. Interesantemente, por si acaso, la mayoría de las veces un equipo puede quemarse por baja de tensión y no por alta de tensión. Esto que parece raro es porque los dispositivos están diseñados para consumir una cierta cantidad de corriente a un determinado nivel de voltaje. Si yo bajo el voltaje, entonces él tiene que subir la corriente y ahí es donde lo que se quema es con la cantidad de corriente que circula por los circuitos. Entonces ahí se calienta y poco se quema cuando baja la tensión. Entonces a veces muchos piensan que si baja la tensión no se va a quemar el equipo. Más bien es al revés, también se queman. No sé si esa parte les queda claro, pero si no, bueno, ¿cómo funciona? Entonces, si tenemos un transformador, siempre habrá un transformador, que será un transformador aislador o no aislador, eso ya es un tema diferente. Tenemos la tensión de entrada, aquí a la entrada, en nominal está 220. Por lo tanto, esta salida en nominal va a darnos 220. ¿Sí? 220. Entonces, de alguna manera, cuando sube el voltaje, habrá un dispositivo que puede ser electromecánico o eh, puede ser electrónico. Hay diversos tipos de reguladores. El más básico es uno que se llama conservo. Hay un motor que se mueve, ¿no? Se va, sube o baja en las espiras del secundario para corregir. Si sube, entonces él baja un poco aquí el número de espiras de relación para mantener el voltaje en un valor constante. Si este baja, entonces este sube para que siga manteniéndose un valor. Entonces, lo que intenta un regulador de voltaje es que ante variaciones que existan a la entrada, a la salida esas variaciones se minimicen o no hay un regulador que lo tenga clavado en un valor, ¿no? Entonces, costaría demasiado dinero hacer un regulador perfecto, digamos, ¿no? Entonces, un regulador real lo que nos hace es mantener en un rango un poco más óptimo que el de la entrada. Por ejemplo, a ver dónde está aquí, por ejemplo, la variación de la tensión de entrada puede estar normalmente entre la tensión nominal más o menos un 20%. A ver, ¿qué significa eso? Si alguien tiene una calculadora, necesito que me haga el cálculo. Tenemos 220 voltios nominales de CRE. Entonces, las variaciones que la CRE puede tener son de hasta 20% a la entrada por arriba y 20% por abajo. Y cualquier valor que esté en esos valores, la CRE dice, bueno, pero estaba más o menos dentro de nuestros rangos, digamos, ¿no? A ver, entonces, ¿quién me saca cuánto es 220 menos el 20%? 176. Ya, entonces anote ese número, desde 176 y el otro sería 220 más 20%. 264. 264. Entonces, entre 176 y 264 son las variaciones que la CRE puede tener y decir, no, es que sabe qué, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero esos valores, cualquier valor que aparezca en ese rango podría no ser bueno para nuestro equipo, porque los equipos, cuando uno lee las etiquetas, dice, bueno, ¿sabe qué? Trabajamos con un voltaje nominal de tanto más menos un valor, 5%, que normalmente es lo más usual. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los fabricantes de estos dispositivos que se llaman reguladores? Lo que han hecho es, dicen, bueno, a ver, si cualquier variación que exista más o menos 20%, nosotros la vamos a reducir a más menos 5% o más menos 3%, depende de la calidad del regulador. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa?
que una variación de más 20% va a reducirse a una variación de más 5%. Y una variación de menos 20% se va a reducir a una nominal menos 5%. A ver, entonces ahora usted sáqueme 220 más 5% y 220 menos 5%. Menos 5%, 209. Ujú. Y más 5% sería 231. Ok, entonces, fíjense que el rango anterior era de 176 a 260 y algo, ¿no? Ese rango, que es a la entrada, se va a ver reducido a un más menos 5%, que viene desde 209 hasta 230. Entonces, se reduce la variación, se regula, eso se llama regular el voltaje. Hay unos más finitos que son más menos 3%. A ver, por favor, saque 220 más menos 3%. $213 menos 6%. Ujú. No, menos 3, ¿no? Ah, menos 3% es 213, creo. Sí, y más 3%, 226 debería ser por ahí, ¿no? 226, 227. Sí. 226.6. Ya, 227 vamos a poner. Y finalmente los caros, los que si quieren y pagan, van a encontrar del 1%. Entonces el 1% sería 222 por arriba y 218 por abajo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, Sí, señor. ahí por ejemplo, ¿no ves que dice se reduzca entre 5, más 5% y menos 5%? He Ujú, visto que hay equipos, por ejemplo, que soportan, o sea, de 220 es su entrada, pero ujú, también pueden soportar un más 5% y menos 5%, incluso ujú. 10 creo, ¿no? Sí, hay incluso 10, depende del equipo. Ojo, los computadores actualmente soportan más o menos 10, pero pueden haber equipos sensibles, como por ejemplo un electrocardiógrafo, cosas de los médicos, por ejemplo, son muy sensibles a las variaciones de voltaje, ¿no? Entonces, esos equipos necesitan otro tipo de control, ¿no? Entonces, es por eso, es más o menos esa es la idea, Claro, ok. ¿ok? Los computadores con un regulador de más o menos 5%, estamos bien, ¿sí? Ahora, esta regulación también tiene sus técnicas, ¿no? O sea, es más o menos 5%, hay que ver en qué tiempo lo corrige, ¿no? En qué tiempo corrige el voltaje. Ahora les voy a mostrar en los dibujos esos que estaban para que veamos que son, hay diferentes tiempos. Ok, entonces fíjense que el regulador es un elemento que me va a acomodar la tensión de entrada a valores razonables para mis equipos. Y con eso no importa que a la entrada suba o baje la CRE, porque no depende necesariamente de la CRE. No es culpa de la CRE, por si acaso, ¿no? La CRE llega con sus cables, pero viene un vecino ahí adelante, delante de su casa y enchufa unos aparatos para soldar, por ejemplo. Esos aparatos para soldar chupan un montón de corriente, ¿sí? Y al chupar un montón de corriente bajan toda la tensión de la cuadra, ¿no? Entonces es un tema, o cualquiera que tenga por ahí un ventilador o una maquinaria, qué sé yo, bajan la tensión. Entonces no es necesariamente la CRE, pero bueno, se dice que es la CRE, digamos, pero no es necesariamente culpa de la CRE. Entonces, un regulador de voltaje tiene su precio dependiendo de la regulación. ¿Y qué es la regulación? Es que tan cerca tengo el valor de la salida al valor nominal. ¿De acuerdo? Bien, entonces existen varios tipos de reguladores. Hay los electromecánicos, que lo que utiliza un sistema de relés. Esto se escucha mucho cuando uno está cerca de un regulador que es así de relés, empiezan a sonar cric, cric, crac, cric, cric, ¿no? O sea, como unos grillitos que cada vez que hay una bajada ellos se están acomodando con relés.
Y los relés lo que hacen es escoger otro pedazo del transformador, de la bobina del transformador para elevar o para bajar, para ir corrigiendo, ¿no? Entonces, a eso se llaman taps, por si acaso. Tap, como es un tap. Y bueno, estos normalmente tienen una respuesta de entre 20 y 100 milisegundos, ¿sí? En Bolivia, con las frecuencias que nosotros usamos, que son 50 hercios, ¿sí? Hay otros reguladores, hay uno más lento todavía que se llama regulador electromecánico, pero creo que no lo escribí, ¿o sí? Ok. Ahí hay unos reguladores de voltaje electrónicos. Estos reguladores de voltaje electrónicos ya no trabajan con relés, sino con unos elementos que normalmente se llaman TRIACs o IGBTs o alguna otra cosa, que son transistores de alta velocidad y de alta potencia. Son de estado sólido, por supuesto, entonces como están controlados por electrónica, entonces esto funciona más rápido y pueden corregir en menos de un ciclo, en menos de 20 milisegundos está corregida la variación de voltaje. Entonces aquí hay 3 modelos para que más o menos se fijen. Este es el motor servo, se llama. De motor servo significa que significa que la regulación es con un motorcito. De hecho, el control lo que hace es verificar que la salida, si está subiendo, entonces le da una orden al motorcito para que baje y mantenga el valor en el valor que se ha definido. Y si está subiendo, el control dice está subiendo y el motorcito lo hace que se gire hacia el otro lado para que gire. Entonces, este tema, es el más lento de todos, ¿no? Este es el más lento, ¿por qué? Porque el control verifica, le tiene que dar la instrucción y el motor normalmente sube o baja, ¿no? Entonces es lento. Uno menos lento, pero tampoco el más rápido, es el que trabaja con electromecánica o relés, o sea, tiene el control y el control lo que hace es energizar ciertas bobinas de un relé que va cambiando entre los diferentes taps. Taps son estas variaciones de espiras que tiene el transformador y entonces de esa manera corrija, ¿no? Entonces, si la tensión de entrada sube, lo normal es que si yo estoy conectado a una de estas, vamos a suponer a donde está conectado en este momento, si la entrada sube, esa otra también va a subir. Entonces, para que no suba, lo que debería hacer es ese conector bajar al de abajo para que se mantenga un valor constante. Y la otra, que es la electrónica, que la electrónica es un súper más rápido, es el mismo concepto, pero la salida está controlada por un sistema electrónico y ese sistema electrónico enciende o apaga cualquiera de la que corresponda a la que quieran. Y entonces eso es mucho más rápido, ¿sí? Entonces, estos dispositivos, todos los reguladores tienen que tener, por supuesto, todas las otras opciones habilitadas. ¿Cuáles son las otras opciones? Son el supresor de pico, tiene que tener el supresor de pico, el supresor de ruido semi, RFI, y esta parte de la regulación que viene a ser un plus más, o sea, son 3 cosas ya, ¿sí? Regulador de voltaje. Hasta ahí, vamos con más o menos. Sí, ingeniero, se entiende. ¿Sí? Bueno, el cuarto nivel es un nivel que se denomina Standby Power System. Así, en inglés ese es el concepto, Standby Power System. ¿Qué es este Standby Power System? Es exactamente en inglés, vendría a ser un sistema de energía o de respaldo que está en standby, o sea, está no en funcionamiento, está ahí, pero solo va a funcionar cuando sea necesario. ¿Ya? A ver, entonces, ¿cómo funcionaría este tema? Bueno, este sistema de energía es una protección contra cortes de energía, además de regular, además de tener cortapicos, además de tener todo lo demás, ¿no? ¿Qué significa que tenga protección contra cortes de energía?
La CRE en cualquier momento podría surgir, no, otra vez no necesariamente porque sea cuestión de la CRE, ¿no? Viene un tipo, choca contra un poste y se cae la energía del barrio o del lugar donde estemos. Si se corta la energía, por supuesto, sus equipos no van a recibir energía, a no ser de que tengan un dispositivo como este que se llama Standby Power System. ¿Qué es lo que tiene esto? Esto es un sistema que tiene un cargador de baterías y baterías, ¿no? O sea, un cargador y las baterías, un banco de baterías. Ese banco de baterías lo que hace es, mientras esté enchufado, se va cargando siempre. La tensión normalmente va a ir por esta línea negra, la tensión de entrada pasa por un supresor de picos, pasa por el filtro, ¿sí? Y dependiendo, en este caso no hay regulación en el Standby Power System, podría que también tenga un regulador por aquí de voltaje, pero puede que no, puede que sí, eso depende del precio. Y finalmente viene y pasa a la carga o a los elementos que usted va a proteger. Las baterías y el cargador y el inversor, que se llama este módulo, van a estar siempre esperando a que ocurra algo. ¿Qué es ese algo? Ese algo es que no exista tensión de entrada. Al no existir tensión de entrada, entonces el sistema de control se da cuenta que no hay tensión de entrada y dice, ok, señores, señor inversor, empieza a trabajar. ¿Qué hace el inversor? El inversor recibe energía de las baterías y las convierte en alterna y le da la instrucción para que este switch baje abajo y entonces a través del inversor se va a proteger a la carga y entonces la energía va a salir de las baterías mientras dure el tiempo que tenga carga. Esta carga, este tiempo normalmente se calcula, se puede poner de la capacidad que uno quiera, pero obviamente las baterías son caras, por lo tanto no es solo decirlo, sino hay que calcular y decir, bueno, hasta dónde me conviene poner baterías y cuánto tiempo yo necesito estar con respaldo, ¿no? Normalmente vienen para 10 minutos, pero puede no ser suficiente o puede ser suficiente, dependiendo de lo que uno quiera. Si es 10 minutos y un corte dura más de 10 minutos, bueno, igual, aunque tenga un aparato así, se me va a acabar la energía y voy a tener que apagar mis equipos. Normalmente este tipo de equipos se utiliza para, a ver, ¿cómo les digo? Para hacer que yo proteja mi sistema para que no se, por ejemplo, en Linux o Unix es muy complejo. Si usted baja de imprevisto, por ejemplo, si está funcionando una base de datos y baja usted de imprevisto la energía, es muy probable que la base de datos se quede corrompida y es un lío, ¿no? Entonces, normalmente podría servir para que si hay un corte y empieza a sonar, porque estos aparatitos suenan pi, 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 ¿no? Porque tienen una bocinita. Entonces uno sabe y dice, bueno, se cortó, entonces bajemos y hace un shutdown soft, ¿no? O sea, una buena bajada y esperar a que se arregle la energía, ¿no? Todo depende de la cantidad de energía que quieran poner. Estos equipos vienen en diversas capacidades, ¿sí? Las capacidades, por si acaso, dependen de también el requerimiento. Un equipo que sea para una máquina o dos máquinas no es lo mismo que un equipo que sea para 10 máquinas, ¿no? Entonces, la capacidad del inversor el inversor es el que me va a dar normalmente para potencias bajas. Potencias bajas estamos hablando 500, 600 vatios, 1000 vatios. No son tan caros, digamos, pero si yo voy a tener 2, 3, 4 kilovatios, o sea, equipos mayores, el inversor y él llega a costar una buena cantidad de dinero porque necesita dispositivos electrónicos mucho más sofisticados que soporten 30, 40, 50, 60 amperes y entonces ya es mucho más caro. ¿Ok? Entonces, este dispositivo, entre que la entrada se cayó y que empiece a generar energía, más o menos tarda unos 10 milisegundos, es corto, o sea que, pero hay 10 milisegundos que en algunos casos podría no ser
O sea, esos 10 milisegundos podrían ser complicados. Había unos servidores con 10 milisegundos se caían igual, ¿no? Entonces, creo que ya han mejorado las fuentes de energía de los servidores, ya no se caen tan rápido, pero bueno, hay que tener cuidado. Si 10 milisegundos de corte es suficiente para que un servidor se caiga o no lo soporte, entonces habrá que ver otra alternativa y esta no es la mejor. Esta no es la mejor necesariamente. ¿Ok? Entonces, este sería el nivel 4 que llamamos de protección y se llama Standby Power System, o sea, SPS. O también le llaman UPS, porque en realidad le llaman UPS a todo, ¿no? Lo que pueden, pero esto es un standby. ¿Sí? En algunos casos le llaman UPS de offline, le llaman, o sea, fuera de línea, es decir, solo está funcionando cuando existe un corte real, ¿no? Hay unas variantes por ahí, medios extrañas, dicen de todos los vendedores, pero no, hay que leer y hay que mirar qué es lo que tiene. Entonces hay que verificar con calma. Bueno, y finalmente la última forma, que es la más, creo que no la escribí aquí. Oh, y si no la escribí, quiere decir que algo pasó. Bueno, como sea. Voy a tener que dibujarlo. Ok, vamos a ver, grupo SC. Push, estamos acá. Vamos a tener que hacer una laminita. El último tipo de sistema es el nivel 5. Este nivel 5 es a este se puede llamar un UPS online. En inglés, True Synapse. Ok, a ver, ¿qué significa esto? Significa, antes de que me olvide, la señal que sale de este dispositivo cuando está de este nivel 4, cuando este cargador de baterías empieza a darle energía al inversor y el inversor empieza a sacar una señal, la señal que sale del inversor no necesariamente es una señal senoidal. Dependiendo de qué tan bien se ha implementado el sistema, es normalmente una onda cuadrada modificada, así como gradas, tratan de simular una senoidal, pero no es una señal senoidal. ¿De acuerdo? Eso tiene su problemática, porque si no es senoidal pura, podría también interferir con los equipos porque tiene variaciones muy pronunciadas y a esas variaciones pronunciadas podrían echar a perder el equipo. ¿Ya? A ver, ¿qué quiero decir eso? Aquí ahora lo voy a dibujar. Quiere decir que si yo tengo una onda de este estilo, a ver, voy a ver si lo puedo dibujar. De pronto subo y luego subo otro pedacito más. Aquí. Y luego pongo aquí y luego aquí. Entonces lo que tengo es una serie de, a ver, vamos a ver. Y luego, a ver, ahora a ver si puedo tener más, voy a poner varios de estos más fácil. Entonces a ver si puedo dibujar lo que quiero expresar. Este de acá va a estar ahí. Este de aquí va a estar por acá. Este por acá. Se llaman senos modificados, ¿no? No, es una onda de señal modificada, técnicamente, para tratar de parecerse. Bueno, aquí hay unas uniones.
dibujar entonces esto así. Yes. La idea es lo que importa aquí. No sé si estará completa, pero bueno. Si ustedes se fijan, aquí más o menos se trata de simular un seno, pero no es un seno. Esto es lo que sale normalmente de un nivel 4. ¿Sí? Podría ser que estas subidas instantáneas puedan molestar, porque saben ustedes por Fourier que hay señales de alta frecuencia, tendría que tener un filtro y normalmente no lo van a poner porque lo que buscan ellos es bajar el costo, entonces esto no, este es el tipo de señal de un nivel 4. No sé si queda clara la idea de la conformación de la onda. Hola, hola, ¿está bien? ¿Estamos bien ahí? Esto entonces sale en un nivel 4. En un nivel 4 es un SPS, Standby Power System. Este no es en línea, es offline. Así también se lo conoce, offline. Y este es, no es un true sine, o sea, un sine modified se llama. O sea, un seno modificado. ¿Sí? Ese es el nivel 4. Bueno, vamos para el nivel 5. Entonces, el nivel 5 es nivel 5. Estos son UPS, UPS online. Perdón, un instante, por favor. Bien, entonces, este UPS en línea o online, ¿qué es lo que va a tener como módulos o como bloques? Fundamentalmente tiene, vamos a hacerlo más fácil. Tiene un bloque de baterías, por supuesto. Las baterías son las que me van a dar la autonomía, se llama, es decir, cuánto tiempo puede mantenerse el bloque funcional. Tiene un bloque así, lo voy a poner en color, ya. Y tenemos otro bloque aquí, fundamental. Lo vamos a poner en otro color, ya. Bien, y por supuesto vamos a poner unas flechitas para mostrar el flujo de la energía, ¿sí? Bien. Este dispositivo lo que hace es trabajar. A ver, entonces voy a poner los nombres de estos dispositivos, ¿sí? Este se llama un AC DC converter. Ok, así en inglés, porque así está casi todo, convertidor de corriente de alterna a continua. Este otro de aquí es un convertidor, un DC converter. Este es un convertidor de corriente continua a corriente alterna. ¿Sí?
O sea, hace los trabajos opuestos. Este convierte el voltaje de las baterías, la va a convertir en AC, mientras que este convierte AC, lo va a convertir en DC. Entonces aquí tenemos, vamos a poner, acá tenemos corriente AC. Normalmente son en Santa Cruz, Bolivia, serían 220 voltios, ¿no? Acá, en esta parte, la convierten a corriente continua, DC, que puede variar de acuerdo al fabricante, pueden ser 48 voltios, DC, o puede ser 96, eso ya depende del diseñador, 96 voltios DC o qué sé yo, pero es un voltaje continuo. En la salida, otra vez tenemos el voltaje, el mismo, en la entrada. Bien, aquí está el banco de baterías. Y este banco de baterías, o sea, va a ser el tamaño que sea necesario, ¿sí? Entonces este banco de baterías va a tener el tamaño que sea necesario para mantener a la carga el tiempo que el banco de baterías sea diseñado. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este con el otro sistema? Con el número 4. Que en este caso la carga que está aquí nunca recibe la tensión alterna, sino que viene a este conversor, la convierten en continua, están cargando la batería y además están alimentando a este señor que es el inversor o el conversor del voltaje de baterías. Todo el tiempo están haciendo esto, también le llaman un online o de doble conversión. La doble conversión, ¿por qué? Porque el voltaje que entra se convierte a continua y de continua se convierte a alterna. Entonces hay una doble conversión todo el tiempo. ¿Qué tiene de bueno esto? Esto tiene de bueno es que la carga, o sea, lo que está aquí al lado derecho, nunca sabe de dónde viene la energía. No sabe si viene de la red de CREA o si viene del banco de baterías. Él lo único que sabe es que recibe. Y aquí este conversor es mucho más sofisticado, saca señal senoidal. Es la gracia de esto. Entonces, obviamente, esto se hace un conformador de forma tal que en vez de tener los 4 niveles que tenía o 3 niveles que tiene aquí, tiene muchísimos niveles y luego pasan por un filtro y lo convierten en una señal senoidal pura. Por eso es que un equipo de estos, tipo de nivel 5, cuesta fácil 4 o 5 veces más caro que el nivel 4. Pero esto es esta es una roca, ¿no? Esto es una solidez impresionante. El equipo que está protegido tiene todo, tiene todo. Nunca sabe, o sea, siempre tengo senoidal pura, siempre estoy regulado, siempre estoy sin ruido, siempre estoy sin nada, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto es el tipo de nivel o de UPS que uno debiera tener si es que tiene cargas sensibles o servidores, una red de servidores, no sé, lo que tenga uno que proteger, este tipo de equipo es lo más sólido que hay en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, con eso yo creo que me da para creer que espero que hayan entendido por lo menos un poco esta parte de energía. No sé si tienen alguna duda. Hola, hola, nada. Ingeniero, ¿Vas a entrar en el examen, ese tema? No, esto no entra, esto es fuera del programa. Lo que yo les dije es que les quería hablar de esto porque esto es una cosa que no está en ningún lado y a veces no saben ni siquiera qué es lo que van a poner, digamos, ¿no? Para proteger la carga. Esto no entra. Vale, pues sí. Nada, todo está bien, ya nadie tiene problema, ¿lo entendieron? ingeniero, entonces, de acuerdo a los niveles, obviamente para, no sé, el tipo de requerimiento, digamos, que en algún momento vayamos a utilizar,
Pero Ujú. sí en la cuestión de, no sé, pues digamos, en el hogar, y ahí tengo mi equipo, puedo llegar hasta protección nivel 3 pues, ¿no? Claro, un poco depende del bolsillo, ¿no? Sí, así Depende del bolsillo y del valor que tenga, del valor que tenga sus equipos que van a proteger, porque si el valor de los equipos que va a proteger que no es gran cosa, un equipo de un UPS cuesta mucho dinero, así que hay que ver hasta dónde llegar, digamos, la protección, ¿sí? sí, exactamente. Pero con una regulación de voltaje Es suficiente para es muchas suficiente, ¿no? aplicaciones. Sí, ya, eso quería llegar. Sí, eso es. Yo te dinero. Eso, Listo. gracias. Ok, gracias jóvenes. Entonces nos estamos viendo el día del examen, creo. ¿Listo? Ingeniero, Sí, señor. una cuestión, bueno, ¿qué nos recomienda más enfatizar para el examen? Desde donde dimos el primer parcial hasta lo último. No hay nada, no tengo nada en especial. Ya, ¿Sí? ok, ingeniero. Ok. Yes. Listo, jóvenes. Que la pasen bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.